Buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Es un maravilloso momento en el que quiero invitarlos a que juntos nos unamos para aprender lo que el Señor a través de su Santo Espíritu nos quiere enseñar. Hoy, una vez más, damos la bienvenida a todas aquellas personas que se unen a esta transmisión en directo y a aquellas que se van a estar viéndolo luego por nuestro canal de Facebook o por el canal de YouTube. Y de verdad que anhelamos que esta palabra sea una bendición para todos y cada uno de ustedes. Normalmente enseño por series, pero en estos últimos días Dios ha puesto dos cosas diferentes. Hoy no vamos a continuar con la serie sobre la iglesia, en algún momento la vamos a retomar, pero hoy quiero hablarles de algo más, algo que durante estos últimos días pues me ha estado tocando el corazón, ha estado hablando a mi vida, porque normalmente nosotros como pastores estamos orando, creyendo firmemente en Dios de que se puede ser guiado por Él para tener este tiempo de enseñanza. Y es lo que queremos hacer en esta noche, dar un tiempo maravilloso de enseñanza de la palabra y guiados por el Señor. ¿De acuerdo? Así es que hoy vamos a estar aprendiendo acerca de escuchando la verdadera enseñanza. Probablemente vamos a tomar 2 domingos, creo que es importante, porque estamos pasando momentos difíciles en estos momentos en el tiempo de la iglesia. Ya hemos enseñado sobre ese tema, pero vamos a hablar acerca de escuchando la verdadera enseñanza. Y vamos antes de dar inicio a esta exposición de la palabra, a un tiempo de oración. Vamos a colocar este tiempo en la presencia de Dios y vamos a decirle al Señor que Él sea guiándonos, enseñándonos y ministrando nuestro corazón. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por este maravilloso tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu perfecta voluntad, por tu gracia sobreabundante. Y queremos, Señor, decirte en esta noche, Padre, que ilumines nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestra capacidad para aprender más de ti y que seamos confortados por la presencia sobrenatural de tu Santo Espíritu que nos enseña, nos ministra y nos guía. Y que, como dice tu palabra, tu Espíritu Santo sería aquel encargado todo el tiempo de guiarnos a toda verdad. Solo pedimos que esta palabra fluya a lo profundo de nuestra vida y cumpla en ella el propósito para el cual tú la has sembrado en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a irnos a la palabra de Dios, a 2 de Timoteo capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Yo tengo 2 traducciones que ya busqué con anterioridad, y quiero invitarlos a que mientras usted lee su Biblia, Reina Valera, que pues ya probablemente la hemos leído en algún otro momento la usamos con frecuencia, yo voy a estar leyendo estas 2 versiones, ¿de acuerdo? La primera se encuentra en la Nueva Traducción Viviente y la segunda en la traducción en lenguaje actual. Y la Escritura nos dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor.
Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelos su venida. Ahora vamos a leer la traducción en lenguaje actual. Dice, cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia, y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. Amén, amén. Muy bien. Ahora, yo quiero compartir esta noche el tema es escuchando la verdadera enseñanza, y si ustedes logran mirar el texto, está hablando de que va a haber un tiempo en el que la gente no va a escuchar la verdadera enseñanza, ¿de acuerdo? Y entonces la gente se va a inclinar por escuchar otro tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar esta noche. Pablo le está escribiendo a Timoteo esta carta y sabe que su muerte está muy próxima. Y Pablo sigue preocupado porque no deja de ver cómo la apostasía, y en un momento voy a definir ese término porque sé que de pronto algunos se estará preguntando qué significa. Dice, al ver cómo ve que la apostasía va creciendo dentro de la iglesia. Escúchalo bien, dentro de la iglesia. En días pasados hablamos acerca de los últimos tiempos o los tiempos peligrosos, y hablábamos de cosas que están ocurriendo por fuera. Ahora vamos a leer de cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Bien, y en esta situación en particular, Pablo ve la necesidad de pasarle, ante la muerte inminente que iba a tener el apóstol Pablo le quiere pasar el relevo a Timoteo, a su amado hijo Timoteo, porque así es como lo define en la escritura, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que Timoteo siga desempeñando la tarea que hasta ese momento había realizado el apóstol Pablo, y donde él mismo escribe en este pasaje que nosotros estamos leyendo, lo había hecho de una manera buena y excelente, y tal vez muy efectiva, ¿de acuerdo? Y tal vez en este pasaje, una de las cosas o de las funciones más importantes que Timoteo debería llevar a cabo sería la de predicar la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, yo dije hace un momento que iba a definir la palabra apostasía, y el significado bíblico de apostasía quiere decir volverse atrás o recaer. Es un caer hacia atrás, es retirarse. El término más bien se refiere a la acción de abandonar, desertar o desechar la fe cristiana. Y ante tanta doctrina, tanta situación, tantas fábulas que se están presentando fuera de la iglesia, nosotros tenemos que tener claro que hay que enseñar la sana enseñanza, la sana palabra de Dios. Y eso era lo que Pablo veía,
que estaban ocurriendo en ese tiempo, escúchelo bien, estaban ocurriendo una serie de cosas que hacían que la gente se fuera a escuchar nuevas cosas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo pues veía con toda claridad y tenía ese dolor en su corazón de que pues ya sus días estaban a punto de terminar sobre la tierra. Esta gran preocupación no lo dejaba en paz, ¿verdad? Sobre los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe. Recuerde, tiempos peligrosos antes y la desviación de la fe, porque eso es lo que ha estado ocurriendo, desviación de la fe, que ya el apóstol empezaba a percibir en la iglesia. Muy bien, entonces Pablo comienza enseñándole a Timoteo una primera cosa, o podemos sacar de esta palabra una primera cosa, y es que Pablo le hace un encargo, lo llama y le dice: te tengo un trabajo, ¿verdad? Y pues ese trabajo no iba a ser nada fácil. Por eso tal vez el apóstol Pablo comienza en cada una de las veces que lo vemos hablándole a Timoteo, lo estamos viendo que se refiere a Timoteo en una relación muy familiar, le dice amado hijo, ¿verdad? Eso era una relación muy afectuosa y hasta en algún momento el apóstol Pablo lo trató con algo de admiración, ¿de acuerdo? Porque le decía: tú has persistido en la enseñanza que te dieron tus familiares, ¿verdad? Te has mantenido fiel a eso. Y lo que estaba haciendo Pablo era admirándolo por la constancia de Timoteo, ¿ok? Ahora bien, en este instante, Pablo ya, a pesar de hablarle de esa manera, Pablo ya no le estaba hablando como de una manera tan afectuosa, sino más bien dándole una exhortación. Y entiéndase aquí exhortación, una palabra de ánimo, ¿de acuerdo? El apóstol Pablo estaba utilizando en este momento de la escritura que estamos leyendo un tono bastante diferente, ¿verdad? Y un tono bastante solemne también, porque el apóstol Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, mira, lo que vas a hacer o lo que te estoy pidiendo, el encargo que te estoy dando, la responsabilidad que te estoy dando, el legado que te estoy entregando, es muy importante, tan importante, Timoteo, que lo pongo en presencia de Dios mismo, como si fuese Dios el que te lo estuviera entregando, ¿verdad? Y entonces el apóstol llama a Dios y al Señor Jesucristo como el testigo de ese encargo, ¿de acuerdo? Por eso le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, a quien juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer tu reino. Te pido encarecidamente. Le estaba entregando la responsabilidad, le estaba dando una necesidad urgente al apóstol Pablo de que él prestara atención delante de Dios a lo que le estaba encomendando, que se va a ver en el versículo 2, ¿verdad? Pablo le estaba diciendo a Timoteo: oiga, Timoteo, mire, aparte de que lo estoy haciendo delante de Dios y del Señor Jesús, ¿verdad?, que te estoy dando esta responsabilidad, ahora recuerda también que ese Dios y ese Señor Jesucristo un día volverá y someterá a prueba nuestro ministerio. Vaya un minutito conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, y la escritura nos dice: un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Cada uno recibirá lo que merezca por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En la Reina Valera, en este pasaje de 2 de Timoteo, en este capítulo 5, en el versículo 10, él dice la siguiente escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
¿De acuerdo? Aquí el apóstol le está diciendo a Timoteo, el encargo que te voy a hacer, ese encargo, aparte de que tengo como testigo a Dios y al Señor Jesucristo, esa responsabilidad que te estoy dando, ese encargo que te estoy dando, un día de ese encargo le vas a tener que dar cuenta al Señor. Un día le vas a tener que dar cuentas al Señor acerca de qué hiciste con eso. ¿De acuerdo? Entonces, el tema que el apóstol Pablo, el tono que el apóstol Pablo está utilizando en este texto es más como el de un juramento legal, ¿no es cierto? Yo te pido, Pablo, te encargo, Pablo, te lo pido delante de Dios, a quien tendrás que rendirle cuentas, que cumplas con esta misión, con esta responsabilidad. Era más o menos lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿verdad? Y el apóstol lo estaba haciendo bastante serio, no estaba jugando, créemelo, no estaba jugando. Así es que la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios no es una responsabilidad cualquiera. No es aquel que quiera un día pararse frente a la gente, coger una Biblia y empezar donde abra y empezar a enseñar. Porque luego les voy a explicar un poco más, tal vez en la segunda parte de este tema, de esta predicación, que será dentro de 8 días, les explicaré un poquito qué es lo que se pretende hacer cuando se enseña. Pero por eso es que es tan importante que escuchemos lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? Que ustedes escuchen lo que nosotros enseñamos y aun que nosotros mismos nos escuchemos y podamos así aprender entre nosotros mismos de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está queriendo decir. Así es que no es cualquier responsabilidad, es una responsabilidad bastante fuerte, es una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? La Biblia dice que aquel a quien más se le da, más se le exige. Y créame, como lo he dicho muchas veces y hoy tengo que repetirlo nuevamente para ustedes, esta palabra que está aquí, esta palabra no es diferente para ustedes que para nosotros. Es la misma palabra, ¿de acuerdo? Es la misma palabra, es la palabra de Dios que es para ti y que es para mí, sigue siendo la misma, funciona en todos los sentidos, no que porque yo sea un pastor, entonces la palabra funciona para mí de una manera, pero para otros no funciona de esa manera. No. Aquí no dice eso. La escritura me está diciendo que esa palabra es para todos, aquellos que hemos sido perdonados, justificados, vueltos en relación de amistad con Dios, a quienes se nos ha dado una promesa de vida abundante sobre la faz de la tierra y de vida eterna. Y esa promesa ha sido dada por Dios para todos y cada uno de nosotros. Así es que lo único que nos puede diferenciar en algún momento es la responsabilidad, es a quién le tomará cuentas Dios. Porque en últimas, recuerde que la palabra también enseña que absolutamente a todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea, todos tenemos la misma responsabilidad, el mismo encargo, ¿verdad? Y aquí a Pablo a Timoteo se lo está diciendo: Pablo, yo lo que te digo es que tú tienes que predicar, y eso es lo que dice el versículo 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo que Pablo estaba tal vez buscando cuando estaba escribiendo a Timoteo a través de esta carta, de la segunda carta, ¿verdad? Era lo que Pablo más o menos estaba haciendo, era asignándole o designando a Timoteo como su sucesor en la obra de Dios. Y esta carta, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, serviría como un documento, como algo escrito de manera oficial que lo acredita a Timoteo ante las demás personas como el pastor de la iglesia de ese tiempo y quien tenía la responsabilidad de enseñar, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué era lo que tenía que enseñar el apóstol Timoteo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces estamos viendo que la primera cosa que estamos viendo es que Pablo le da a Timoteo una responsabilidad, ¿verdad? Y esa responsabilidad tenía un contenido, ¿verdad? Tenía un contenido. Y ese contenido
comienza en el versículo 2 cuando dice que, ¿qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Dice, te pido encarecidamente, versículo 2, predica la palabra de Dios. Eso es lo que está diciéndole. Anuncia el mensaje de Dios, ¿verdad? Anuncia el mensaje de Dios. Y déjeme decirle algo. Sí, esta es una responsabilidad a Timoteo, en cabeza de quien probablemente todos los pastores tenemos un ejemplo a seguir, ¿verdad? Pero en realidad absolutamente todos nosotros estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, a predicar la sana doctrina, ¿verdad? Y esto hace, este término predica la palabra, hace mención a la escritura que ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, dice, la escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, primero, segundo, para reprendernos, tercero, para corregirnos y cuarto, para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Y déjeme decirle, la palabra ministerio tiene que ver con servicio. Y todos hemos sido llamados al ministerio de la predicación de la palabra de Dios. La responsabilidad es diferente. ¿De acuerdo? Según Efesios capítulo 4, versículo 11, Él constituye a unas personas como dones para su iglesia. Las constituye. Probablemente no todas las personas son un don escogido por Dios como los 5 que aparecen allí en Efesios capítulo 4 versículo 11, donde dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los designó con una responsabilidad específica, pero para todos tenemos el mismo objetivo, el mismo encargo, que es predicar esa palabra que es inspirada por Dios, que es útil para que se enseñe, ¿verdad? Para que corrija, para que pueda indicarnos cómo llevar una vida justa, ¿verdad? Entonces, aún reprendernos, corregirnos, para eso es que es la palabra de Dios. Y en algunos momentos no necesariamente el pastor será el que llegue a todas las personas. Por eso cada uno de nosotros tenemos una manera de ser influencia para otras personas. Y entonces, si somos influencias para otras personas, tendremos entonces que conocer o saber claramente que hay ciertas personas a las cuales tú llegarás directamente y otras a las que yo les llegaré directamente, y a esas tendré que enseñarles y predicarles la palabra de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, porque tú no vas a hacer la tarea, no vas a coger y le vas a decir a alguien, espérame, es que voy a ir a llamar al pastor que es el que predica para que te predique la palabra de Dios. No, porque entonces la palabra en Efesios capítulo 4 versículo 12, y quiero que vaya por un momentito allí conmigo, Efesios capítulo 4 versículo 12, dice la escritura que en el 11 dice que Él nombra a esas personas como unos dones ministeriales para su iglesia, pero en el 12 dice, a fin de que esas personas perfeccionen a los santos. ¿Y quiénes son los santos? La gente que escucha la palabra de Dios, a la iglesia en especial. Bueno, aquí estamos tocando un poco también el tema de iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y aquí la obra del ministerio le pertenece a todos los creyentes. Eso es lo que yo le digo a ustedes. Está aquí hablando de personas que tienen el mismo mensaje, enseñar la palabra de Dios, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúchelo bien. La palabra está diciendo que cuando se hace esto, cuando aquellos que tienen una responsabilidad dada por Dios directamente de enseñar a otros, esas personas lo que están haciendo es edificar
a los santos, como lo menciona la escritura en Efesios, para que ellos como un solo cuerpo se vean como la iglesia del Señor, que ha sido enseñada claramente en la santa palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el apóstol le estás diciendo a Timoteo: Timoteo, mira, yo te encargo eso, predica la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa palabra de Dios, en la época en que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tenía que ver con los escritos que había del Antiguo Testamento. No era únicamente eso lo que iba a predicar, sino también la forma de las sanas palabras que Timoteo había oído del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Él le había dicho a Timoteo, allá había recibido, perdónenme, el apóstol Pablo ya había recibido una revelación de lo que sería el Nuevo Testamento en muchos de sus libros que él escribió acerca de la sana doctrina. Y entonces el apóstol le dice a Timoteo: Timoteo, yo necesito que tú le enseñes a la gente no solo lo que estaba antes, sino que enseñes a partir de ahora lo que Dios nos ha dado a nosotros. En segunda de Timoteo capítulo 1, en el versículo 13, la palabra de Dios dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Escúchalo bien. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, escucha lo que yo te he enseñado. ¿De acuerdo? Y en el capítulo 2, en el versículo 2, la escritura también dice algo bien interesante. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe? Esto es una función de la iglesia también. Si estamos hablando de iglesia, esto es parte de la función de la iglesia. La iglesia debe preparar personas para que prediquen la palabra de Dios y para que enseñen la sana doctrina. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, mira, tú has escuchado la palabra de Dios, los escritos del Antiguo Testamento, ahora quiero que escuches lo que el Señor a mí me ha revelado y quiero que tú también lo compartas con otras personas, ¿no? Entonces, como pastor, a Timoteo le era no solo necesario conocer la palabra de Dios, no era solo de conocerla, también era que la gustara, que pudiera saborearla, ¿verdad? Y que al saborearla, esa palabra surgiera y trajera un gusto tal que él pudiera decir: qué maravilla de palabra, y la probara, ¿verdad? Entonces no era solo conocerla, era gustar la palabra, era probar la palabra, ¿verdad? Y aparte de eso, que predicara la palabra. 4 cosas era lo que prácticamente se le estaba pidiendo a Timoteo como pastor. Nuevamente la repito: que conociera la palabra de Dios. Y todos nosotros debemos conocer la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Segundo, que gustara de la palabra, o sea, que pudiera vivirla, experimentarla, ¿verdad? Y al vivirla, al experimentarla, él pudiera de esa manera hacer la tercera cosa, que era aprobarla como algo efectivo para la vida de las personas. Y por último, decírsela, predicarle la palabra a la gente. Ahí hay 4 cosas muy importantes que todos y cada uno de nosotros deberíamos hacer. Es importante que todos crezcamos a la estatura del varón, a la medida de la estatura de Cristo, ¿verdad? Y eso requiere del tiempo, y yo quiero invitarles a eso. Yo un poco les voy a mencionar el por qué hoy estoy enseñando acerca de esta palabra, y es porque me ha llamado poderosamente la atención que en internet, dadas las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, y aún antes de que viviéramos en esta situación particular que estamos viviendo por el tema de la pandemia y todo ese tipo de circunstancias, normalmente las personas en internet pueden encontrar cualquier cantidad de información, ¿verdad? Y el problema no es que haya allí esa información.
porque cualquier persona está en la libertad de subir la información que requiera o que quiera transmitir, sino que sencillamente es cómo podemos nosotros discernir que algo sea bueno o que algo sea malo. Y era lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: mira, Timoteo, ojo, esa palabra tienes que conocerla. Para probablemente dentro de 8 días vamos a estar tratando otro pasaje que se encuentra en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Y Pablo le decía en ese capítulo 15 en ese versículo 15 del capítulo 2 a Timoteo, le decía: hombre, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, tú no puedes en ningún momento llegar a saber qué palabra es precisa, qué palabra es. La Biblia enseña hay una frase que habla la sana doctrina. El problema con la sana doctrina es que si no la conocemos, no podemos juzgarla. Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios de la manera como la Escritura la enseña, y a través de quienes las enseñan, ¿verdad? Pues tú vas a poder escuchar cualquier cosa y probablemente aprobarla, ¿no? Y yo desafortunadamente se lo digo con mucho respeto, pero con mucho dolor en mi corazón. A mí me llega mucha información de personas que tal vez conozco y te envían pequeñas enseñanzas del uno, pequeñas enseñanzas del otro, y aquel dice esto y aquel dice lo otro. Y bueno, y la pregunta, bueno, que yo me hago, a mí me la envían, y digamos, no que me las sepa todas, sino que he aprendido a tener un discernimiento de la palabra porque he pasado tiempo en las Escrituras. Pero me preocupa cuando alguien la coge y solo saca ciertas porciones de la Escritura, y entonces empezamos a escuchar aquí, empezamos a escuchar allá, oímos aquello, y eso fue lo que me llevó en este tiempo, cuando estaba orando por la enseñanza de hoy domingo, a que el Señor pusiera en mí una enseñanza que pudiera llevarles a ustedes en son de que ustedes y yo pudiéramos prestar atención a que no podemos hacer lo que dice el versículo 3 del texto que estamos leyendo. Y en el versículo 3, ¿verdad? Le dice, el apóstol Pablo le dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Esa es la inquietud que Dios puso en mi corazón. En la Reina Valera, este mismo pasaje, el versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y esa era la palabra que Dios ponía en mi corazón para enseñarles hoy: comezón de oír. ¿Qué es la comezón de oír? Es escuchar todo lo que pueden subir a internet. Es todo lo que la gente puede interpretar de alguna manera, bien o mal. No puedo yo llegar a juzgarlo, la motivación o como lo quieran hacer, pero yo sí te invito a que tú aprendas varias cosas, y en esta noche te quiero, alejándome no tanto del mensaje, pero sí un poquito acerca de algunas recomendaciones que te debo hacer. Mira, nosotros hemos estado enseñando acerca de la iglesia, y la iglesia es una sola, pero esa iglesia que es una sola tiene una manifestación en iglesias locales, en iglesias en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes barrios de esas ciudades, ¿verdad? Y en esos lugares Dios ha puesto a unos pastores, eso que leíamos en Efesios capítulo 4, y esos pastores tienen una responsabilidad, y es la misma que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: enseña bien, predica la palabra, porque hay gente que va a tener ganas de oír cualquier cosa, pero tú no debes alejarte de la sana enseñanza que hay aquí. Ahora, déjeme decirle,
uno nunca estudia para pastor, porque no hay un estudio para pastor, pero sí hay unos estudios de carácter teológico que uno como pastor debe tomar y debe prepararse para poder dar una muy buena enseñanza y una excelente interpretación de la escritura. Ahora, no es que ese pastor se las sepa todas, pero es que en función de que somos un solo cuerpo, también la iglesia que es un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, pues ese mensaje es avalado por la cabeza y en comunión con aquellos que pertenecen o que tienen esta misma buena enseñanza. Y no es, entonces mi recomendación hoy en día es deja de estar escuchando o viendo en internet cualquier tipo de enseñanza. Es un consejo, es un llamado de atención que te quiero hacer hoy, así como el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, mira, por favor, Timoteo, ten cuidado, enséñalo. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, tú eres el pastor de una iglesia en específico. A tu gente, enséñale de una determinada manera. Préstale atención a esas personas y preocúpate por enseñarles la sana y buena enseñanza. ¿De acuerdo? Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. No era que Timoteo iba a ser el pastor de todas las iglesias de la época y que él iba a estar transmitiendo, moviéndose en su avión particular, en su burro o caballo personal. No. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, te encarezco, mira, hay una iglesia aquí donde yo te quiero que prediques allí la palabra, llegues a esas personas. Sabes, tenemos dificultades cuando nos ponemos a escuchar de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá, porque eso impide que tengamos un crecimiento dentro de la iglesia donde Dios te estableció. Si Dios te puso en un lugar bajo la autoridad de una persona a la cual Dios responsabilizó, en este caso se llama pastor, es para que bajo esa responsabilidad, bajo esa autoridad que Dios ha puesto sobre ti, tú aprendas de la palabra de Dios y aprendas que allí donde estás vas a fructificar. Has sido sembrado en un lugar para que fructifiques, para que des fruto, para que crezcas fuerte, porque cada día ha de haber una enseñanza sólida, firme, de la sana doctrina, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo puede uno escuchar probablemente lo que otros enseñan? Cuando tengo la madurez, el conocimiento y la guianza tal vez del Espíritu para poder discernir lo que sea bueno de eso y tomarlo. Y mira, en los muchos años que Dios ha puesto en mi vida para su servicio, no solo como el pastor de Iglesia Cristiana Vida y Fe en la Palabra, sino de donde salí en otras iglesias, es que normalmente uno se encuentra con personas que le hacen a uno comentarios de que es que escuché la predicación de tal pastor, es que fui a tal iglesia o es que hice esto. Mire, yo no te estoy diciendo que no debes ir o que no lo debes hacer. Lo que te estoy diciendo hoy es que tienes que aprender a estar bajo la responsabilidad de un hombre a quien Dios le ha entregado la autoridad y le ha hecho la exigencia de que vele por tu vida. Amén. Eso es lo que la Biblia dice, que nosotros los pastores tenemos que darle cuenta a Dios por cada uno de ustedes. ¿Quiere ir conmigo un minutico al libro de Hebreos, en el último capítulo de Hebreos, ¿verdad? Lo que uno enseña es lo que hoy he querido hablarles, la sana enseñanza de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Sí, yo conozco a muchos de los pastores que predican en internet, que nosotros le podremos en algún momento prestar atención. Pero muchos de estos pastores enseñan conforme a Dios le ha guiado para que dirijan su iglesia, la iglesia donde Dios los puso a pastorear. Ahora, lo importante es que donde tú estás, aprendas, que la iglesia sea una bendición para ti en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo te quiero muy
cariñosamente y muy comedidamente, con todo el amor que Dios me ha puesto, a que prestes atención a lo que te estoy diciendo hoy, ¿de acuerdo? Mira, yo quiero que tú vayas conmigo un minutico, ¿verdad?, a la escritura, en el verso 17. Hebreos capítulo 13, verso 17. Y mira, esto probablemente no lo tenía dentro de mis notas, pero Dios me ha guiado a decírselo esta noche. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ojo, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por ustedes o por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice que estos pastores a los cuales Dios ha llamado son los que un día le tienen que dar cuentas a Dios. Lo mismo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo allí en segunda de Timoteo en el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, aquel que está sentado a su diestra, que prediques la palabra, le dice. Que prediques la palabra. Y ese mismo encargo es, nosotros un día tendremos que darle cuenta a Dios por las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra autoridad para enseñarle la palabra de Dios. Tendremos que darle cuenta al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, en esta semana, mientras yo estaba orando, el Señor ponía esta inquietud muy fuerte en mi corazón. La gente está teniendo comezón de oír. Hay comezón de oír. Escúchalo bien. Hay comezón de oír. Quiero escuchar. La situación se presta. Y déjeme decirle, la situación la ha puesto el enemigo, es el que ha generado la situación para que no nos podamos congregar como iglesia, para que no podamos asistir a un lugar. Ahora, ¿por cuánto tiempo? No lo sé. ¿Seguirá siendo así? Tampoco lo sé. Pero lo que sí podemos ver con el tiempo es que cada día la maldad aumenta. Hombres con menos deseos de conocer la palabra de Dios van a querer que no se puedan abrir las iglesias para la predicación. Yo lo he dicho aquí, nosotros tenemos una libertad poderosa hoy en día de todavía predicar la palabra de Dios sin ninguna complicación. Hay países y hay lugares, bueno, aún aquí en Colombia también, donde, por ejemplo, hay temas que son vedados para la iglesia o que son temas tabú, que la iglesia no las puede tocar porque entraría como en un ambiente de condenación, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Claro, uno va a exponer lo que la palabra de Dios enseña, y eso estaría en contra de lo que probablemente muchos están diciendo: el aborto, ¿verdad? El lesbianismo, el homosexualismo y un sinnúmero de cosas como estas que se están levantando cada día, son las que están haciendo que uno en algún momento sea restringido de la predicación de la palabra. Ahora, si tú lees bien el texto que estamos usando de base, una de las cosas que tiene la palabra de Dios para hacer en nosotros es enseñarnos, pero es también ¿qué? Exhortarnos, redarguirnos y corregirnos. Si las cosas que estás haciendo no están bien, la palabra debe corregirte. Entonces, esto era lo que el Señor ponía en mi corazón y motivaba para que esta enseñanza se pudiera dar hoy y saliera a la luz, ¿verdad? Obvio, por supuesto, mi interés única y exclusivamente es que miremos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿De acuerdo? Es lo que Dios ha puesto, y yo te quiero invitar en esta noche a que escuches. Deja que el Espíritu Santo te guíe, que el Señor ponga en tu corazón el lugar donde debes estar, que el Señor te ponga bajo la autoridad de alguien que enseña la palabra de Dios de manera correcta, de una manera bien interpretada, como lo dice la Escritura, que le hace una buena exégesis a la Escritura y que puede enseñarla en el contexto de lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar eso.
Y la gente asiste probablemente a lugares donde no se enseña la palabra de esa manera, sino que se le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Pero eso vamos más para adelante acerca de esto. Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, volviendo a nuestro mensaje, y ya voy a terminar, pero no importa si me tomo el otro domingo y el otro, no sé, pero es algo que Dios está poniendo en mi corazón muy fuerte, muy latente, acerca de lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, predica la palabra. Esa era la responsabilidad que tenía el apóstol Pablo, esa palabra que es inspirada por Dios, ¿verdad? Que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, ¿verdad? Y para que nos indique cómo podemos llevar una vida justa. Esa es la palabra que es necesario predicar, ¿de acuerdo? Esa es la palabra de Dios que es necesario predicar. Y Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo. No todo aquel que se levante con la buena intención, ¿verdad?, de predicar la palabra, muy probablemente muchas veces van a estar hablando de sí mismos, ¿verdad? Algunos van a empezar a hacer historias divertidas, ¿verdad? O hablar de experiencias conmovedoras, experiencias que han tenido, ¿verdad? Pero probablemente no está enseñando la palabra de Dios de la manera correcta, ¿no es cierto? Porque lo que probablemente está haciendo esa persona es predicándose a sí mismo, mostrándose quién es. Y nosotros debemos mostrar quién es Él en la Escritura, para ti y para mí, ¿de acuerdo? Entonces yo te quiero invitar a esto, ¿verdad? Y quiero que si tú tomas apuntes, coloques una frase que tengo yo aquí resaltada para que tú la puedas aprender. Qué importante es recordar que la predicación de la palabra es el medio establecido por Dios para comunicar su verdad a los hombres. Óyelo bien, qué importante es recordar que la predicación de la palabra es el medio establecido por Dios para comunicar su verdad a los hombres. ¿Ok? Hay que predicar la palabra de Dios, no lo que a mí me parece, es lo que Él dice en su palabra. Y estamos viviendo estos tiempos, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? El poder y la eficacia de un predicador no puede depender en ningún momento de que tenga una bonita oratoria y una oratoria persuasiva, ¿verdad? O que tenga una cultura, es una persona muy importante, muy preparada, ¿verdad? O sea, un erudito en alguna cosa. No. El poder y la eficacia dependen, ¿verdad?, de que él sea alguien que predica la palabra inspirada por Dios. Él puede ser el hombre más sencillo y humilde, pero si esa palabra predicada con la pasión, con el amor y la eficacia con la que Dios se predique, dará resultados en la vida de las personas. No será en ningún momento si cuentan bonitas anécdotas, ¿verdad? Porque hay quienes lo hacen de manera muy especial, o historias conmovedoras, como le dije hace un momento, ¿verdad? No. O aquellos que utilizan muchas cosas para poder maquillar y volver bonito su mensaje. ¿Sabe? Hace algún tiempo atrás alguien me dijo a mí, qué extraño, hace unos tiempos atrás me decían, esta persona me decía, hace unos tiempos atrás la palabra era bastante confrontativa. La palabra que se predicaba era una palabra que hacía que la persona experimentara que no se encontraba en relación correcta con Dios. Hoy en día no ocurre de la misma manera, porque yo miro los temas a veces que se predican en las iglesias y tenemos que hablarle a la gente de la depresión, tenemos que hablarle a la gente del temor, tenemos que hablarle a nosotros, a la gente de muchas otras cosas, temáticas, ¿verdad? Que cuando pensamos en las temáticas, lo que hacemos es cogemos la temática y nos vamos a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia acerca de esa temática. Y yo te voy a decir algo. Normalmente un predicador de la palabra de Dios va a la palabra, le pregunta al Señor qué quiere que Dios predique, y eso lo aplica a la cotidianidad en la vida de las personas. ¿De acuerdo?
No es lo contrario, no es cogiendo unos temas y diciéndole a la gente, no, el divorcio, no tal cosa. Es que dice la Biblia para esa situación y no cómo yo llevo esa situación a la Biblia para ver qué puedo acoger y acomodar para que eso tenga un mensaje correcto. No. Necesitamos volver a la sana enseñanza de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y si tú no tienes un conocimiento claro de esa enseñanza, yo te invito a que te quedes en el lugar que Dios te ha sembrado para que aprendas allí y luego puedas de esa manera enseñarles a otras personas también. ¿De acuerdo? Lo digo con mucho cariño y amor, ¿verdad? Es importante porque estamos viviendo cosas muy complicadas, muy complicadas. Entonces hemos hablado esta noche acerca de la responsabilidad que Dios le había dado a Timoteo. Hemos hablado de qué era lo que contenía esa responsabilidad que Dios le estaba dando a Timoteo, ¿verdad? Ahora voy a terminar con esto. Si ustedes me lo permiten, me voy a tomar 5 minutos más para decirles esto. Son las 8:20. 5 minutos más y terminamos. ¿Cuándo debía el apóstol Pablo cumplir con esa responsabilidad que se le había dicho? Y el texto, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la Escritura en el versículo 2? ¿Verdad? Predica la palabra de Dios. Y ojo, dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. En la nueva traducción viviente. En la traducción en lenguaje actual dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Y aquí en nuestra Reina Valera, la Escritura dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Le estaba diciendo el apóstol Pablo que lo hiciera. Hágalo siempre. ¿Verdad? A tiempo o fuera de tiempo, siempre predica la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Siempre predique la palabra de Dios. Eso estaba allí, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto, ¿qué implicación tenía predicar a tiempo y fuera de tiempo? Pues que estuviera el apóstol Timoteo preparado, como lo he dicho en otros momentos, para aprovechar bien la oportunidad que se le presentaba, ¿verdad? Para predicar esa palabra. ¿Sabes? Si alguien se te acerca y te dice, oye, mira, qué mundo el que estamos viviendo, tanta enfermedad, aprende a pedirle a Dios la dirección para ver si ese es el momento en el que tú le debes hablar de que hay un Dios que está por encima de esa enfermedad, de esas circunstancias que está viviendo el mundo. Ese es el momento, hay que estar atentos a aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Sin considerar que a otros les parezca que sea el momento o no oportuno. Para eso necesitamos ser guiados por Dios, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo, esté listo para predicar en cualquier momento. Puede ser a tu amigo, puede ser a tu vecino, ¿sabe? Encontramos y le damos gracias a Dios por estos momentos en los que nos llaman para que hagamos oración por personas, ¿de acuerdo? Y nosotros lo hacemos con todo el amor y el agrado de nuestro corazón, porque ese es el encargo que hemos recibido de orar por otras personas. Pero ¿qué espero yo y qué espera mi esposa de ti como pastores de la iglesia? Que como yo no los conozco a ellos, tú les prediques la palabra de Dios. Esa misma palabra que tú has escuchado, que tú se la prediques otra vez. Tú eres, y te voy a decir algo que probablemente hoy va a romper tu cabeza, pero te lo voy a decir. Tú eres un influenciador. Hoy en día dicen que los influenciadores son aquellos que suben contenido a internet, aquellos que tienen muchos seguidores. No, yo creo que un influenciador es aquel que llega en el momento preciso, con el mensaje correcto a la persona que Dios te ha estado poniendo enfrente para que le prediques la palabra de Dios. Así que tú eres un influenciador sobre el círculo de personas en las cuales Dios te ha puesto. Eres la persona que puedes influenciarlos para que escuchen la sana enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos. Que tengamos en ese momento aprovechar la oportunidad para decirle que Dios es más poderoso que las circunstancias o que la situación que está viviendo. ¿De acuerdo?
Entonces, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la palabra de Dios tiene un contenido tan amplio, ¿verdad? Tan amplio que puede ser expuesta con el fin de abarcar diferentes necesidades en las personas, ¿verdad? Diferentes necesidades en las personas. Si tú necesitas hablar de parejas, la Biblia habla de parejas. Si tú necesitas hablar de crianza de niños, la Biblia te dice cómo criar a un niño. Si tú quieres hablar de negocios y de la parte económica, la Biblia te enseña cómo hablar de la palabra de Dios en el área de economía, ¿verdad? Si tú quieres hablar de las relaciones entre personas, ¿verdad? La Biblia te lo enseña. La Biblia te enseña acerca de la enfermedad, de que no proviene de Dios, pero también dice cómo puede sanarse, ¿verdad? La persona. La Biblia tiene un enorme contenido que abarca las diferentes necesidades de una persona. La Biblia llega a las necesidades físicas, espirituales y emocionales en una persona. Así es que yo quiero invitarte hoy y retarte a que quedes en un lugar en el cual Dios te está llamando y te ha establecido. Y si en este caso es la Iglesia Cristiana Vida y Fe en la Palabra, de la cual Dios nos ha constituido a mi esposa y a mí como pastores, yo te digo que nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para predicar la sana enseñanza de la palabra de Dios, conforme Él nos ha llamado y nos ha exhortado a hacerlo. Y yo te invito, si no tienes un lugar a donde ir, te invito a que te quedes con nosotros para que cada día aprendamos más acerca de esta palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, por esta noche quiero dejarlos hasta allí, ¿verdad? Y quiero invitarlos a que seas un influenciador. ¿Recuerda? Recuerda. Son personas a las que únicamente tú vas a poder llegar con un mensaje específico en un momento indicado. ¿De acuerdo? A enseñar la palabra de Dios. Tú eres la persona a la cual Dios ha llamado para que seas un influenciador sobre la vida de otros. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos enseñe cada día. Este tema queda para dentro de 8 días, ¿verdad? No sé si dentro de 8 días tenemos que irnos a un tercero, no importa. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Aleluya. ¿Oramos? ¿Les parece bien? Ok. Padre, te doy gracias. En el maravilloso nombre de tu santo y amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, por ministrar nuestra vida, Señor. Por llegar a nuestra vida, a nuestro intelecto, a nuestro corazón, Señor, y hablarnos por intermedio de tu palabra. Dios maravilloso, que esta palabra que ha sido enseñada el día de hoy, Señor, quede sembrada en lo profundo de nuestra vida, que podamos escuchar la voz de tu Santo Espíritu diciéndonos qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, cuál es el lugar en el que tú me estás estableciendo. Padre, yo te doy gracias por haber sembrado en el corazón de mi esposa y en el mío la Iglesia Cristiana Vida y Fe en la palabra. Señor, una iglesia que está guiada y que está establecida para sembrar esa palabra como tú la tienes en tu escritura, Señor. Queremos ser obedientes, Señor, a la exposición de tu palabra de una manera clara, de una manera, Señor, eficiente. Padre, reconocemos que tú has establecido un cuerpo y que no toda la revelación ni toda la iluminación no las has dado a nosotros. Somos un cuerpo y probablemente, Señor, vamos a tener que relacionarnos con personas que son del cuerpo de Cristo, que tienen revelación e iluminación en otras áreas, Señor. Y esa es la manera de edificarnos, de la cual tú eres la cabeza. Tu cuerpo hará lo que tú orientes y digas, Señor. Por eso en esta noche, Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a leer con detenimiento y aprender más, Señor, acerca de lo que tú tienes allí establecido para nosotros. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, mis amados amigos, hermanos, personas que nos están escuchando hoy, y que van a estar escuchando y uniéndose a esta transmisión, bien sea en vivo o en otro momento, o cuando lo vean a través de las redes sociales, en el canal de YouTube, en el Facebook.
Yo te quiero invitar a que nos hagas llegar tus comentarios, tus peticiones de oración, y vamos a orar a Dios siempre por ello, porque es a lo que Dios nos ha llamado, a orar por las necesidades, ¿de acuerdo? Y compárteles a otros el link para que se conecten cada domingo a las 7:30 de la noche. Amén. Y que podamos estar aprendiendo más y más y más de la palabra de Dios. Les bendigo en esta noche, que tengan una semana maravillosa, que les vaya bien, que haya nuevas oportunidades de negocios, que en sus trabajos les vaya excelente, que sus familias vivan bajo la gloria de Dios, bajo esa nube de gloria de la presencia de Dios, que no falte nunca el alimento en casa y que la salud permanezca en sus cuerpos como parte de la promesa en la cruz del Calvario que Dios hizo para ti. Amén. Dios te guarde, Dios continúe bendiciendo tu vida como lo ha hecho hasta el día de hoy, y nos veremos dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Dios les continúe bendiciendo.